En esta sesión vamos a revisar el texto de Vilá, 6 criterios para enseñar lengua oral en la educación obligatoria. Este texto corresponde a Vilá 2011 y se articula con Vilá 2012, que está por capítulos, hay 3 capítulos asignados para tu lectura, junto a las demás que componen el handbook de oralidad. Lo primero que vamos a señalar es que el texto plantea algunas ideas centrales, proponiendo el aula como un espacio formal. En ese sentido, la primera idea es la necesidad de priorizar las capacidades verbales de nuestros estudiantes en discursos que sean planificados, pero apelando a este contexto de formalidad. Y la idea, ¿cierto?, de fondo es trabajar con usos lingüísticos orales que están menos presentes en la cotidianidad de los estudiantes. Los usos orales espontáneos ya sabemos que forman parte de las relaciones privadas de los alumnos, de su habla natural habitual en la vida cotidiana. La dificultad surge entonces ante los usos formales que exigen una planificación previa. Los niños y niñas pueden sentirse inseguros e inexpertos y se expresan de modo poco adecuado porque tienen pocos espacios para practicar usos formales de su lengua. Y además porque no disponen de diversos registros lingüísticos. Por ello, hay que favorecer usos lingüísticos orales menos presentes en la cotidianidad. Y además surge la necesidad de que cada actividad oral tenga como objetivo que el alumno aprenda algo que antes no sabía o no sabía hacer. Por lo tanto, el escenario del aula va a ser súper favorable para que podamos practicar estos usos lingüísticos orales menos presentes, siempre y cuando lo hagamos a través de actividades que estén planificadas. La planificación es de suma importancia para delinear las intervenciones orales. Si pudiéramos hacer una analogía, es como cuando estamos preparando un texto escrito y tenemos varias fases del proceso. La planificación o borrador, ¿cierto? O el conjunto de borradores, la puesta en texto o textualización y la revisión. Si un alumno, uno de nuestros niños o niñas, no integra en su manera de hablar nada nuevo, porque no tiene conciencia de ello, la actividad oral se convierte en una actividad trivial, sin relevancia académica. Por lo tanto, es necesario concretar y compartir los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar con ellos para poder desarrollar esta competencia oral. Y esta competencia oral nos va a remitir a un conjunto de componentes que se van a interrelacionar y se complementan. Hay al menos 3 componentes que reconoce esta autora. El primero es el componente lingüístico-discursivo, el segundo es el que denomina componente contextual y luego está el componente estratégico-discursivo. Vamos a revisar cada uno de estos elementos. Respecto del primer componente, que son estos componentes específicos de la competencia oral, el lingüístico discursivo abarcaría al menos estos elementos: el dominio de la voz, todo lo que tiene que ver con prosodia, con articulación, con pronunciación, con proyección de la voz, etcétera. Luego tenemos, ¿cierto?, la agilidad en la selección del vocabulario y el uso de estructuras morfosintácticas. Aquí está todo lo que implica el inicio-cierre de las frases, el orden sintáctico, las concordancias. La inmediatez oral exige tener un dominio, por eso es una competencia, ¿cierto?, un dominio de estos elementos. Luego, un control de la coherencia y la cohesión del discurso, como tú bien te lo puedes imaginar, a causa de la inmediatez del oral y la no recursividad. Cuando se habla no se puede borrar lo dicho, tampoco se puede parar de hablar para reorganizar lo que llamaríamos el párrafo siguiente. De ahí, por ejemplo, que emerjan algunas muletillas. Es posible que nosotros observemos en los discursos orales algunas incoherencias, dispersiones, fragmentaciones, falsos cierres, faltas de conectores metatextuales, y eso es justamente lo que debiéramos trabajar, y por eso es que el encabezado de este indicador de la competencia alude al control.
Y además el dominio de géneros discursivos orales prototípicos, el conocimiento y uso de estas estructuras discursivas, las características que tienen estos géneros orales, el debate, por ejemplo, la conferencia, la mesa redonda, una entrevista oral u otro género que queramos trabajar en el aula. Respecto del componente textual, hay allí tres indicadores. El primero refiere a el uso de un registro lingüístico formal que se adecue al espacio social en que se desarrolla la oralidad. Como señalamos al comienzo, el aula es un espacio formal que debe permitir o debe dar espacio para el uso de un registro lingüístico que se articule con la formalidad de aquel espacio. Luego también tenemos otro elemento que también tiene que ver con control, el control que va ejerciendo el orador sobre su propio discurso. Y aquí hay una indicación importante que está en el paréntesis y que señala que variados estudios sitúan el tiempo de escucha en un máximo de 15 o 20 minutos. Por eso también el control del tiempo del discurso que estamos emitiendo es un elemento a considerar. Y como estamos hablando de un componente textual, el conocimiento de las reglas sociales que determinan y marcan cada contexto. ¿Qué puedo decir en este contexto? ¿Qué no debiera decirse? ¿Cuáles son las convenciones de cortesía lingüística? ¿Cómo se saluda? ¿Cómo se dirige quien está haciendo uso de la palabra hacia un auditorio? ¿Cómo se recogen las intervenciones de los otros? ¿Cómo se contraargumenta, por ejemplo, sin descalificar a tu oponente en, en una situación de formalidad discursiva? Todos esos elementos tienen que ver con cómo le enseñamos a los niños y niñas a leer los contextos y luego adecuar los registros lingüísticos. Y por último, Vila señala que hay un componente que se denomina estratégico retórico y que tiene que ver con la integración de recursos retóricos en el discurso, como por ejemplo uso de analogías breves, secuencias narrativas, formas de anticipación y de síntesis, armonía en el uso de los elementos no verbales, como la gesticulación, la mirada, el movimiento, y la autora señala que estos y otros recursos tienen un innegable valor comunicativo, como tú te podrás imaginar, ¿cierto? Hay una comunicación que también está cifrada en lo no verbal y que por otro lado, y sobre todo entre los niños y adolescentes, señala, hay una prevalencia o entran en juegos aspectos psicológicos que pueden suponer también un obstáculo al habla y que también tenemos que trabajarlo. Necesitamos, asociado a esta competencia, ser capaces de trabajar con las emociones, controlar los miedos, pues resolver las tensiones que tiene el hablante es fundamental. Sabemos que hay niños que son muy tímidos y esos niños tienen a veces muy pocas ocasiones también de tener espacios para poder trabajar la oralidad, para poder desarrollar esta competencia. Por lo tanto, estos tres componentes, el componente estratégico, como habíamos señalado, el componente textual y el componente lingüístico discursivo, son súper relevantes cuando vamos a trabajar en didáctica de la oralidad.